Sí, señor. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a hacer un breve repaso y empezamos con el tema. A ver, nosotros veníamos trabajando el tema del riesgo empresarial. Habíamos dicho que, bueno, el riesgo básicamente es la probabilidad de pérdidas o la incertidumbre asociada a valores futuros de algunos valores. Pueden ser utilidades, flujos de caja y cosas así por el estilo. Vimos que ese riesgo dependía tanto de variables externas como internas. Y vimos que hay dos tipos de riesgo, uno sistemático, uno no sistemático. El sistemático es el del mercado o el que es inherente a la empresa por estar en un sector que no puede controlar la empresa. Y el no sistemático es el que la empresa puede diversificar y que podríamos decir que se puede controlar. Ese riesgo no sistemático se divide en dos tipos de riesgo a su vez, que es el de negocios y el financiero. Entonces vimos algunas etapas asociadas al riesgo tanto de negocio como financiero. Y decimos que el riesgo total para una empresa, ya sea por una inversión o un proyecto, lo que sea, es la suma del riesgo sistemático con el no sistemático, es decir, aquello que puede controlar y aquello que no puede controlar. Hasta ahí vimos. Bueno, entonces vamos a ver cómo se puede medir el riesgo, ¿sí? Entonces, digamos que para medición del riesgo, yo amplío esto un poquito, es para cuantificación del riesgo, se requiere un punto de partida, ¿sí? Que en este caso va a ser la rentabilidad esperada, y una dispersión alrededor de ese punto de partida. Bueno, entonces la rentabilidad esperada es como, por decirlo así, la rentabilidad promedio. Esta es la medida más sencilla para calcular la rentabilidad esperada. Obviamente no es la única. Digamos que cuando ustedes ya utilizan técnicas un poco más sofisticadas en estadística, pueden utilizar otras medidas de rentabilidad esperada. Por ejemplo, pueden hacer una proyección y en función de eso calcular la rentabilidad que se espera. Esa proyección puede estar por medio de una regresión lineal y en el conjunto de regresiones lineales hay todo un conjunto de herramientas como los mínimos cuadrados ordinarios, mínimos cuadrados generalizados, método de los momentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que la estadística le da la herramienta para usted encontrar ese punto de referencia. Es decir, si usted lo quiere calcular al siguiente año o al siguiente periodo o al siguiente mes, la estadística le dice a usted cuál es ese punto de referencia. ¿Sí? Bueno, entonces una vez se tenga la rentabilidad esperada, vamos a mirar técnicas de dispersión. Esas técnicas de dispersión también vienen asociadas por técnicas estadísticas. Usualmente las más sencillas son la varianza, la desviación estándar, puede ser coeficiente de dispersión. De ahí hay un conjunto amplio de medidas. Hay otras técnicas de dispersión, por ejemplo, normalmente están asociados a los momentos de una distribución de probabilidad.
Digamos que los primeros dos momentos son la media y la varianza, pero hay unos más especializados, como el tercer y cuarto momento, que puede ser el grado de apuntalamiento, es decir, si es mesocúrtica, platicúrtica, o que es el grado de curtuosis, o el otro, ¿cuál es? Ah, y el tipo de sesgo, si está sesgado hacia la izquierda o hacia la derecha. Es decir, todas son técnicas de dispersión, que son, digamos, que las más usadas convencionalmente, pero pues pueden encontrar otras técnicas más sofisticadas. Aquí solo les voy a explicar las dos más sencillas, que son la varianza y la desviación estándar. Y con eso, pues, lo vamos a tomar como una medida de volatilidad. Ya les explico el por qué vamos a tomar eso como medidas de volatilidad. Entonces, volviendo a las diapositivas, entonces primero necesitamos un punto de referencia. Y el punto de referencia va a ser la rentabilidad esperada. Que aquí no puedo rayar mucho. Deme un segundo, yo abro un Word. Y que el Word me sirva de tablero. Entonces, primera rentabilidad esperada. Bueno, la definición nos dice, es lo que se espera que rente una inversión. ¿Sí? Es lo que el inversionista está esperando recibir por una inversión. Entonces tenemos un conjunto de variables. Entonces voy a sacar esta fórmula, la voy a pegar en el otro lado, en el Word. RE es la rentabilidad esperada. Y en términos de estadística se asocia a un evento posible o un evento que puede ocurrir de todos los eventos posibles o un escenario, que normalmente como se trabaja en finanzas es que se habla de escenarios y no de eventos. A cada evento le corresponde una X, ¿sí? Esa X significa la rentabilidad cuando ocurre el escenario Y. Yo escribo esto un poquito más bonito. Esto sería X y listo. X y es la rentabilidad cuando ocurre el escenario Y. Y PI va a ser la probabilidad de ocurrencia del escenario Y. Listo. El símbolo de sigma mayúscula, que parece como una M al revés, de lado, es una sumatoria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener una multiplicación de X por P y a cada evento voy a sumar. Entonces, pongamos un ejemplo muy sencillo. Yo tengo dos sucesos posibles. Entonces yo puedo decir, puedo tener cara o sello. Ok. Digamos que si cae cara, yo gano, digamos, 5,000 pesos. Y si cae sello, yo pierdo 2,000 pesos. ¿Sí? Entonces, bajo este escenario, nosotros tenemos dos alternativas o dos eventos posibles. O que caiga cara o que caiga sello al lanzar una moneda. Entonces, ¿cuál es la rentabilidad esperada de jugar este juego? Entonces, nosotros decimos que la rentabilidad esperada va a ser igual, primero, bueno, y las probabilidades de ocurrencia. Nos falta señalar eso. Cae cara con una probabilidad del 50%.
y cae sello con una probabilidad del 50%, una moneda que no está cargada. Entonces, la rentabilidad esperada va a ser, primero, cuánto gano si sale cara, que sería XY, y viene a ser cara, por la probabilidad de que caiga ese valor en términos decimales. En términos decimales 0.5. Más, bueno, en este caso como es una pérdida sería un menos, 2000 que perdería con una probabilidad del 0.5. Y el resultado de resolver esta ecuación es nuestra rentabilidad esperada para ese tipo de juego. Entonces voy a sacar un momento la calculadora para hacer el cálculo. Bueno, eso básicamente es 3500 sin necesidad de calcular nada. Pero bueno, y dejo abierta la calculadora por si las moscas. Bueno. La N es la cantidad total de eventos. Si yo quiero representar este mismo problema que acabé de ejemplizarles acá, yo puedo tener rentabilidad esperada, va a ser igual a la sumatoria, en este caso es este, de I igual 1 hasta N, de XI de I, donde N aquí vendría a ser 2. ¿Por qué 2? Porque solo tengo 2 eventos. Entonces sí, va a tomar solo 2 formas. Esto lo puedo reescribir de la siguiente manera. Puedo decir, el evento 1 puede ser cara y la probabilidad de ese evento 1, que ya lo vimos que es 50%, más lo que vale x2, que lo escribí en forma negativa porque es una pérdida en este ejemplo, por la probabilidad de ocurrencia. Eso es para el caso en que tenemos dos escenarios o eventos posibles. Si fuera el caso de n, que es la fórmula general, nosotros tendríamos que la rentabilidad esperada, yo copio esto un momento, entonces digamos que va hasta n, para los que no conocen el operador sumatoria, esto va a ser igual a x1 p1 más x2 p2 más x3 p3 más, y así sucesivamente, hasta encontrar el último, que es el enésimo, digamos que n sea 20 o 30, teniendo el ejercicio. Así se escribe la sumatoria en su forma extensiva. ¿Dudas hasta ahí? Profe, una pregunta, o sea, el 2 que reemplaza la N sería como las posibilidades que tenemos, cara y sello. Exacto, la cantidad de posibilidades. Por ejemplo, si usted tiene un dado, ¿cuántas posibilidades tiene al lanzar un dado? 6. Exacto, entonces n sería 6. Ah, ok, profe, gracias. Perfecto. Este concepto es traído de la economía. Por allá unos personajes llamados von Neumann y Morgenstern desarrollaron una cosa que llama la utilidad esperada. El principio es lo mismo, es decir, es exactamente lo mismo, escenarios posibles con ganancias posibles a cada escenario. Y pues o probabilidades de ocurrencia de esos escenarios, perdón. De allá viene este concepto. Entonces, listo. Esto nos dice de forma objetiva, es decir, este cálculo es imparcial, ¿cuánto se espera recibir? ¿Sí? ¿Cuál es uno de los problemas, ya profundizando un poco en el asunto, de utilizar estas medidas? Esto depende, primero, de usted como empresario, cuáles son sus eventos posibles o sucesos Profe, posibles. ¿Sí? es que la verdad no entendí muy bien la fórmula. O sea,
Ahí donde estamos poniendo que si cae cara ganamos 5.000 y si cae sello pierdo 2.000. Entonces, ahí, digamos, en la fórmula usted dice que hay que sumar el número de probabilidades. Pero, o sea, ahí no sé, ahí, no sé, o sea, lo sumó, lo restó, no sé, no entendí, me perdí. Sí, se suma. ¿Qué pasa? Ese 2000 es negativo porque es una pérdida. O sea, que esa sería la fórmula. Ahí, hasta ahí Sí, llega la fórmula. sí. ¿Cuál es la particularidad? Pues que yo tengo más por menos, entonces eso me va a dar menos. Es decir, yo me comí esta parte, por decirlo así. Ah, ok, ya. Listo, profe. Gracias. Ok, perfecto. Ya ahorita les hago otro ejemplo, como para que quede un poquito más claro. Entonces, el primer problema que ustedes enfrentan cuando utilizan la rentabilidad esperada es cuáles son los eventos posibles para usted. A cada uno de esos eventos posibles, pues a cada uno de esos eventos o sucesos, se le debe asignar un valor. Puede ser ganancia o puede ser pérdida, lo que sea que quieran indicar con esos valores. Listo. Una vez usted resuelva cuáles son sus eventos posibles y cuánto gana en cada uno de esos eventos, se encuentra un segundo problema. El segundo problema es cuál es la probabilidad de ocurrencia de esos eventos. Por ejemplo, usted está en su empresa y usted dice, ok, voy a contratar a un individuo. Digamos que yo puedo tener solo 2 eventos posibles. Yo como empresario dije, solo hay 2 eventos. Bueno, 3. Que el individuo se comporte muy bien, es decir, que sea muy productivo cuando lo contrato, que sea igual que el promedio, es decir, que produzca lo mismo que el resto de gente, o que sea muy malo y me produzca menos de lo que produce el promedio. Entonces yo puedo decir, tengo 3 eventos posibles. Ok, si ese individuo se comporta bien y me produce mucho y es muy productivo, ¿cuánto voy a ganar si el individuo se comporta así? Y ahora, si se comporta como el promedio, ¿cuánto voy a ganar? Y así sucesivamente. Una vez usted ya tenga claro cuánto se va a ganar en cada uno de esos escenarios, tiene que decir, ok, contratando a este individuo, ¿cuál es la probabilidad que ese individuo se comporte? ¿Muy productivo, poco productivo o como el promedio? Entonces, para poder calcular la rentabilidad esperada, usted tiene que resolver esos problemas. Normalmente, para solucionar este tipo de situaciones, se hace uso de datos. Los datos históricos de la compañía. Por eso, cuando usted llega a una empresa, casi siempre lo que va a revisar es el histórico de los datos, porque así usted se da cuenta cómo producen en promedio esos individuos y cuánto gana en promedio por cada uno de los individuos, por ejemplo, para este ejemplo, ¿no? Y así usted puede hacerse una idea más o menos de con qué frecuencia se contrata una persona productiva o improductiva o la del promedio. Y eso cuánto significa para usted en términos de ganancia. Entonces, una forma de hacerlo es por medio del histórico de los datos. Profe, discúlpeme una pregunta. ¿Y Señor. el hecho de tomar esos datos históricos podría considerarse como una regresión lineal o qué es una regresión lineal? Ok. Bueno, que no tengo tablero acá, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Dame un segundo. Gracias, profe. Vamos con Paint. En una regresión lineal, usted puede relacionar 2 variables. ¿Sí? Digamos, usted puede decir, por ejemplo, yo puedo relacionar acá edad del empleado y aquí puedo decir cantidades producidas por él. Entonces, yo puedo revisar
en la empresa, cuántos años tiene cada empleado y cuánto produce ese individuo. Entonces yo voy a encontrar datos, puntos, en ese plano. Eso es un ejemplo, ¿no? Entonces yo voy a tener, yo aumento el grosor de esto, yo voy a tener un punto por acá, digamos que siendo joven produce mucho, entonces usted va a tener aquí varias personas, y digamos que intuitivamente usted puede tener que a medida que sea más viejito el empleado, produce menos, ¿sí? Se reduce su capacidad productiva. Entonces, así se comportan sus empleados en su empresa. ¿Qué es lo que usted hace con una regresión lineal? Una regresión lineal trata de recoger el comportamiento general de esos datos y la reduce por medio de una ecuación que es lineal o una función que sea lineal. Esa línea va a tratar de capturar el movimiento de todos esos puntos. Perdón un segundo, yo lo hago otro color. Lo voy a hacer un poquito más delgado. Listo. Esa línea lo que va a hacer es recogerle el comportamiento de esos puntos. Y así usted puede entender más o menos cómo se comportan esas dos variables. Entonces, si usted contrata a una persona de mucha edad, sabe más o menos cuánto va a producir ese individuo. Entonces, la regresión lo único que le muestra es cómo se están comportando los datos, a forma general. Y eso es como en términos brutos lo que hace. Ok. Cuando usted tiene unas propiedades estadísticas que se satisfacen allí, digamos, que son muy restrictivas, valga aclarar, usted podría hacer proyecciones o predicciones. Porque usted puede cambiar las variables, es decir, usted no solo relaciona estas variables, usted puede relacionar cualquier tipo de variable. Por ejemplo, yo puedo tener que voy a relacionar por ejemplo, ingresos de usted frente al tiempo. ¿Qué me está indicando esta relación? Que a medida que usted se haga más viejo, va a ganar menos, por ejemplo. Eso es lo que me dice esa gráfica. Entonces usted puede decir, bueno, si yo tuviera por acá, diga usted, 45 años, ¿cuánto puedo ganar? Usted no tiene los 45 ya, pero usted podría empezar a predecir cuánto ganaría. Obviamente cuando se satisfacen algunas condiciones. Y depende del método de estimación, porque usted puede sacar esa línea recta de varias formas. Hay varias técnicas para sacar esa línea recta. La más utilizada para los que quieran averiguar Profe, El profe se fue, ¿cierto? No está hablando. sí nos escucha la voz del profesor. Tampoco aparece en los que están conectados. Ya. Pidámosle que nos explique bien ese trabajo porque está súper, súper complejo.
Aprovechemos. Buenas. Hola, profe. Tuve un bajón de luz, lo siento. No, profe, eso no puede volver a pasar. Me quedé con la palabra en la boca. Ok. Volvamos al asunto. Bueno, ¿alguna duda con respecto a las regresiones lineales? No, profe, ya más o menos entendí. Listo, es un método, en últimas. Sí, Digamos que cuando usted relaciona tiempo, pues ya como particularidad, el campo de la estadística que trabaja la relación de tiempo con una variable se conoce como series de tiempo. Es un campo un poco difícil, es decir, aparentemente es algo sencillo, pero no lo es. De hecho, requieren que ustedes manejen dinámica y para eso se ve integrales, como para que lo entiendan por dónde va esa cosa. Si ustedes algún día van a hacer un posgrado en estadística o en economía o en alguna cosa que se le parezca, o en finanzas, seguramente van a tener que ver series de tiempo. Pues, como dato curioso. No es algo imposible, pero les puede sacar un poquito de canas. Pero bueno, volvamos al asunto. Digamos que... Pongamos otro ejemplo de esto. Suponga que usted apuesta con un dado y sale un número par. Usted gana, digamos que gana 6,000 pesos.
Si sale un número bueno, si sale 5, usted gana 10.000 pesos. Pero si sale 1 o 3, usted pierde, digamos que pierde 20.000 pesos. ¿Sí? Ese es el juego que usted le plantea. Entonces usted dice, bueno, ¿cuál es la rentabilidad esperada de ese juego? Si es positiva, usted puede decidir entrar. Si es negativa, pues usted decide no entrar. Entonces, bueno, aplican la fórmula, la rentabilidad esperada. Ah, bueno, cada cara del dado tiene la misma probabilidad de ocurrencia. Y es de un sexto. Un sexto es 1,666 o 333, ya no me acuerdo. 0,1666666. O sea, el 16,66%. Dale. Ahora sí, vamos con el ejemplo. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ah, bueno, que ya me quedé asustado con que se caiga el internet. Bueno, entonces se empieza con, bueno, si yo saco un 1, en este caso, decimos que usted pierde 20.000. Eso pasa con una probabilidad de un sexto. Ok, más. Si cae un 2, usted gana 6.000 con una probabilidad de un sexto. Más. Si cae un 3, usted pierde 20.000 con una probabilidad de un sexto. En este caso, pues las probabilidades son iguales, ¿no? Y ya sería 4. Si sacle 4, usted gana 6.000. Si sale 5, usted gana 10.000. Y si sale 6, usted ganaría 6.000. Listo. Ahí tiene toda la operación. Entonces va a decir la rentabilidad esperada va a ser igual a cada uno de esos. Entonces usted dice, ok, menos 20.000 por un sexto. Luego tiene más 6.000 por un sexto. Luego tiene menos 20.000 por un sexto y así sucesivamente. Va a ser esa operación rápida. A ver. Menos 40.000 más 18, 28. Menos 40 más 28. ¿Es 28? 6, 6, 6. Ajá. Sí. Y eso por 1 sobre 6. ¿Listo? En promedio,
Usted va a estar perdiendo 2.000 pesos cada vez que juegue ese juego. Y ya. ¿Dudas? Sí, profesor, una pregunta. Señor. Ahorita vamos a ver de pronto más a fondo los temas relacionados con el taller. De hecho, este es un punto del taller. Sí, sí, sé que es un punto del taller, pero por ejemplo hay dudas con otros puntos, entonces no sé si vayamos a tocar el tema del taller o no lo vayamos a mirar. Pues técnicamente todo lo que estamos haciendo en esta clase es para que puedan resolver el taller. Ah, ok. Sí, pero esos ejemplos son muy fáciles al lado de lo que toca hacer en el taller. Opina. Bueno, vamos con el que yo tengo acá. Este es muy parecido a lo que ustedes tienen en el taller. ¿Sí o no? Bueno, entonces vamos a calcular primero la rentabilidad esperada. La rentabilidad esperada del proyecto A y la rentabilidad esperada del proyecto B. Va a resolverlo con el editor de fórmulas. Entonces decimos que es lo que se gana en el evento multiplicado por su probabilidad de ocurrencia. Lo que se gana en el evento, lo que se gana en el evento por su probabilidad de ocurrencia. Más lo que se gana en el evento por su probabilidad de ocurrencia. Más lo que se gana en el evento por su probabilidad de ocurrencia. Más lo que se gana en el evento por su probabilidad de ocurrencia. Y listo. Dan Enter. La rentabilidad esperada del proyecto A es 22. ¿Dudas hasta ahí? Profe, sí, o sea, es probabilidad de ocurrencia multiplicado por la inversión. Sí, claro. Es P3, que es 18, es lo que yo voy a ganar por la probabilidad de que eso ocurra. Más la probabilidad que me gane 20 por la probabilidad que eso ocurra. Y así sucesivamente. Es lo mismo que veníamos haciendo en los otros ejemplos, con el dado o con la moneda. Lo único que cambia es que en el dado y la moneda las probabilidades eran las mismas. ¿Bien? Sí, profe, pero entonces una pregunta. En el taller Ya. que nosotros tenemos papeles del gobierno A, B y C, pero entonces el como tal el A dice es papeles de gobierno, pero ya los otros dicen proyecto. ¿Se tiene que Bueno, calcular es para el proyecto o para los papeles del gobierno? ¿O son esos tres, A, B y C? ahorita revisamos eso. Primero Sí, va... profe, porque es que en ese taller, en el primero que dice papeles del gobierno, todos tienen la misma ganancia en todas las probabilidades. Entonces, cuando uno va a calcular lo que dice ahí la rentabilidad, la varianza y las demás le salen en cero. Entonces queda como que uno si es así o no es así. Bueno, ya ahorita miramos el taller. Primero les voy a explicar las herramientas que necesitan para resolver el taller. Sin eso, pues no lo van a poder hacer. Entonces, lo primero es la rentabilidad esperada. Bien, por ahora concéntrense en eso. ¿Cómo se calcula la rentabilidad esperada? Ahorita voy con la desviación, la varianza y luego revisamos el taller. ¿Listo? Listo, profe. Pero, por ejemplo, entonces, bueno, usted dice que ya estamos a revisar el taller, pero Sí. en el tema del taller como tal, la casilla de inversión sería las que están debajo de cada A, B y C. No sé, no me acuerdo. De todas Es las que, preguntas y el orden en que aparecen, no me acuerdo. Ahorita lo abro y ahorita lo listo, revisamos. listo, profe. Bueno. Entonces, listo, ya tenemos la rentabilidad esperada del proyecto A. Ahora vamos con la rentabilidad esperada del proyecto B. Sería, ¿cuánto se gana por la probabilidad de ocurrencia de eso? No coloqué paréntesis. Más, ¿cuánto se gana por la probabilidad de que ocurra eso? Y así sucesivamente. ¿Cuánto se gana por la probabilidad de que ocurra eso? ¿Cuánto se gana por la probabilidad de que ocurra eso?
y cuánto se gana por la probabilidad que ocurra eso. Y listo. Aparentemente, en este ejercicio, los dos proyectos generan la misma rentabilidad, que en este caso es 22, pueden ser 22 millones o 22 dólares, bueno, lo que sea. Esa es la primera medida, ¿sí? Entonces usted puede comparar dos proyectos mirando cuánto le va a rentar a usted. Pero eso no me dice nada acerca del riesgo. Simplemente me dice cuánto espero yo ganar por esta inversión. Entonces, volviendo a las diapositivas, ¿qué hice? Lo cerré. Deme un segundo. No, esto no es. Listo, acá está. Bueno, y vamos en... Ok. Este era el ejemplo que estamos desarrollando. Ahí ya calculamos la rentabilidad esperada que me da 22 y 22. Y ahora vamos a utilizar la varianza para mirar qué tan lejos están los datos con respecto a la media. Eso es lo que me dice la varianza. Ya se los escribo. Entonces los voy a escribir acá. La varianza me dice qué tan dispersos están los datos respecto de su media o valor promedio, o en este caso, rentabilidad esperada. Es decir, en este ejercicio anterior, en el del dado, yo esperaba perder en promedio 2.000 pesos, ¿sí? La varianza me dice qué tan lejos están esos datos del 2.000. Si la varianza es pequeña, quiere decir que yo voy a perder 1.500, 2.500, pero si la varianza es muy grande, yo podría llegar a ganar 5.000, pero también podría llegar a perder 30.000, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, simplemente es una medida de qué tan lejos están los datos. Bueno, volvamos a la diapositiva. Entonces, para calcular esa diferencia, tomo una distancia. La distancia del dato con respecto a su promedio. Y se multiplica por la probabilidad de ocurrencia. Este cuadrado que está en la fórmula, lo que hace es que cuanto más lejos esté el dato con respecto a su media, genera un peso mayor. Eso es lo que hace el cuadrado. Entonces, hace que el peso sea más fuerte en esa distancia. Y así se calcula la varianza. Entonces, me voy a llevar esta fórmula para el otro lado. Y vamos con el caso del dado. Acá. Ok. En el caso del dado, yo voy a tener, por ejemplo, este sigma cuadrado, n sería hasta 6, porque son solo 6 eventos posibles. Y ya conozco cuánto es x barra. X barra viene a ser la rentabilidad esperada. La rentabilidad esperada ya dijimos que eran menos 2.000. Voy a ponerlo entre paréntesis. Y listo. Entonces empiezo a darle los valores a x y para encontrar cuál es la varianza. Perdón, y yo bajo esto. Eso que ya me queda más cerca. Les digo, sigma cuadrado va a ser igual. Entonces es una suma, ¿no? Entonces empieza xy, que es cuánto gano en el primer evento. Decimos que voy a ganar menos 20.000. Es decir, aquí voy a perder. Y aquí el menos, que está fuera del paréntesis, se multiplica por el menos, que está dentro del paréntesis. Menos por menos me va a dar más. En este caso sería 2.000.
Esto va a estar elevado al cuadrado y la probabilidad de ocurrencia de eso. La probabilidad es un sexto. Más. El segundo evento serían 6.000 más 2.000 al cuadrado por la probabilidad de ocurrencia de eso, un sexto. Y así sucesivamente hasta el último término, que el último término también es un 6.000 más 2.000 elevado al cuadrado por un sexto. Y el resultado me da la varianza. Cuando yo comparo dos proyectos, el que tenga más varianza es el más volátil. Cuando es más volátil quiere decir que tiene mayor riesgo. Entonces voy a escribir estos datos en el Excel para operarlos allá más fácil. Es más fácil hacerlo en el Excel. Hacerlo manualmente con una calculadora. Voy a abrirlo acá en una nueva pestaña. Listo, aquí tengo los datos. Entonces decimos que X barra, bueno, X promedio, era menos 2.000. Eso fue la rentabilidad esperada. X1, X2, X3, X4, X5 y X6. Entonces X1 es menos 20.000. X2 es 6.000. X3 es menos 20.000. X4 es 6.000. X5 es 10.000. Y X6 es 6.000. Listo. La probabilidad que ocurra en cada uno de esos es un sexto. Espérenme, yo cuadro esto que sean celdas numéricas para que no me vaya a botar fechas. Eso. Le puedo ampliar la cantidad de decimales como para que se vea que sí es un sexto. Bueno. Entonces la varianza me dice. Varianza. Me dice, va a ser igual a este menos este. ¿Sí? Esa es la primera parte. Entonces, XI menos X bar. Entonces yo puedo amarrar las fórmulas. Ustedes que saben manejar el Excel que yo, mejor. Ahí ya te la fórmula, cosa que todo el tiempo se está restando la celda con el promedio. Listo. Luego tengo que elevar al cuadrado eso. XI menos X, elevarlo al cuadrado. Entonces, esto elevado al cuadrado. Y hago lo mismo para todos los valores. Y luego tengo que multiplicarlo por PI. Entonces, es esto mismo, pero esto grande lo multiplico por la probabilidad de ocurrencia. Entonces digo, ok, esto multiplicado por la probabilidad de ocurrencia. Y hago lo mismo para todos. Y al final sumo todo. Entonces le digo, súmeme todo esto. La sumatoria de todo esto. Y este resultado es la varianza. Listo, ya acaba el ejercicio. Simplemente es calculadora. Profe, el coeficiente de variación, ¿cómo se calcula? Porque en el ejercicio lo pide. Ya vamos para allá. ¿Es claro hasta acá? Sí. Bueno. Entonces,
volviendo a las diapositivas. ¿Dónde están? Acá está. Esa es una de las medidas de dispersión. La segunda medida de dispersión es la... ¿Dónde está? Ah, ok, no lo anoté. Bueno, la segunda es la desviación estándar. Voy a hacerlo en el Word. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Ya, eso es todo la desviación estándar. ¿Cómo se interpreta? Cuanto mayor sea el número de la desviación, mayor volatilidad, en este caso riesgo, hay. Así se interpreta. Bueno, entonces volvamos al ejemplo. Entonces la desviación estándar va a ser igual a esto, sacándole su raíz cuadrada. Raíz cuadrada puede ser exponente un medio. Y listo, ya tenemos la desviación estándar. Eso era todo. En las diapositivas no traje el coeficiente de variación, pero pues se los voy a anotar. Coeficiente de variación. La fórmula es, pueden colocarlo como coeficiente de variación. Es que se lo confunde con costos variables. Pongámoslo aquí, coef. Es el coeficiente de variación. Va a ser sigma. Aquí está sigma, que es la desviación estándar, dividido por la media. Ya reviso el chat. Deme un segundito y escribo esto. Esto va a ser igual a la desviación desviación estándar sobre la rentabilidad esperada. Este es el coeficiente de variación. Ahora sí voy a mirar el chat. Deme un segundo. ¿Qué me escribieron? Sí, claro, yo les puedo enviar los archivos. No hay problema. Yo les mando el Word, el Excel y las diapositivas. Bueno. A ver cómo lo pueden interpretar. ¿Cuál es la ventaja del coeficiente de variación? Tiene la ventaja que no es sensible a la escala de los datos. Voy a mostrarles qué pasa. Cuando calculamos la varianza, acá en el ejemplo, se dan cuenta que es un número exorbitante, es un número muy grande. Ahí me está diciendo que es 164 millones. ¿Por qué? Porque los datos están expresados en términos de miles. Ese es el problema de la varianza. La varianza es muy sensible a cómo están expresados los datos. ¿Sí? Si yo en vez de haber tomado estos datos, hubiera tomado la cifra en miles, por ejemplo, están las cifras en miles, les den cuenta que la varianza se hace chiquita, es 110 ahora. Ahora les digo, la varianza es sensible al tamaño de los datos. Entonces deben tener mucho cuidado cómo se usa la varianza. La ventaja del coeficiente de variación es que quita esa sensibilidad. ¿Sí? No importa usted si utiliza miles o utiliza números normales. La sensibilidad es diferente.
¿Dudas hasta ahí? No, profe. Bueno. El coeficiente de variación, ya para cerrar, se puede interpretar como un porcentaje. Y ese porcentaje indica qué tan dispersos están los datos igualmente con respecto a la media. Cuanto mayor sea el porcentaje, más dispersos están los datos. Y en este caso, la dispersión de los datos es nuestra proxy o nuestro referente para el riesgo. Para terminar esta parte, voy a terminar el ejercicio que les había traído en la diapositiva, que era este de la hoja 1. Entonces voy a calcular la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de correlación para, el coeficiente de variación para estos datos. Entonces decimos que la varianza del proyecto A, la varianza del proyecto B, la desviación estándar del proyecto A, la desviación estándar del proyecto B y el coeficiente de variación del proyecto A y el coeficiente de variación del proyecto B. Bueno. Entonces empezamos. Voy a hacer unas columnas acá. Es más fácil hacerlo con las columnas. Digamos que primero voy a calcular xi menos x barra. Luego, su resultado lo elevo al cuadrado. Luego su resultado lo multiplico por su probabilidad. Y acá al final los voy a sumar. Entonces empezamos. Entonces tenemos xi, que es 18, menos su rentabilidad esperada. Y lo hacemos para todos. Oprimo F4 para amarrar la celda roja. Y así puedo arrastrar los datos hacia abajo. Si se dan cuenta, siempre estoy restando el valor de la inversión con su rentabilidad promedio. Luego, ese resultado lo elevo al cuadrado. Y luego este resultado lo multiplico por la probabilidad de ocurrencia. Cuanto más rápido ustedes o mejor manejen el Excel, más rápido van a hacer estas cosas. Entonces, den cuenta que estoy multiplicando xi por x barra, bueno, xi menos x barra al cuadrado por la probabilidad de ocurrencia de eso. Y al final sumo todo. Y eso sería la varianza del proyecto A. Para la varianza del proyecto B, hago lo mismo. Entonces esto va a ser este menos la rentabilidad esperada de ese proyecto. Ese resultado lo elevo al cuadrado. Y esto lo multiplico por la probabilidad de ocurrencia de ese proyecto. Y al final sumo estos resultados. Y en este caso el proyecto B tiene una varianza de 0.9. A simple vista, el proyecto A y el proyecto B dan el mismo rendimiento, pero el proyecto A tiene más riesgo que el proyecto B. Esas son las interpretaciones que yo necesito que ustedes hagan en el taller. Entonces voy a calcular las desviaciones estándar del proyecto A.
Ahí tenemos las desviaciones, misma interpretación. La desviación más alta implica un mayor riesgo. Y el coeficiente de variación, pues sería la desviación estándar del proyecto dividido por su media, o sea, la rentabilidad esperada de ese proyecto. Mismo situación con B. Y listo. Profe, qué pena. ¿Podríamos volver a ver la desviación A? Ese 1/2. Ah, bueno, 1 sobre 2. Elevarlo a 1 sobre 2 es raíz cuadrada. Por propiedades de las potencias. Es decir, es la raíz cuadrada de 5.2. Ok, gracias. Bueno, Profe, una pregunta. dime. Respecto, digamos, al ejemplo de los dados, como nuestra rentabilidad es negativa, la fórmula pues está negativa, ahí no puede quedar Se te entrecorta un poquito al final. ¿Ahí me escucha, profe? Sí. Le estaba diciendo que como en el ejemplo de los dados la rentabilidad era negativa, ¿sí? Que Sí. era menos de 2.000. Y la fórmula es, digamos, negativo. Ahí no se sumarían los signos porque ahí lo que hicimos fue restar. A ver. Es en este de acá, ¿cierto? Sí. Ok. Miren que yo aquí estoy restando la celda B7, que es la azul, con la del promedio. Es decir, cuánto gano en el evento 1 y le resto el promedio. Como el promedio es un valor negativo, el negativo en negativo da positivo. Por eso aquí me da 0, porque es tomar menos 2 más 2. Debo 2 y tengo 2, daría 0. Profe, ese promedio que vendría siendo. La rentabilidad esperada. Ok. No sé si resolví tu duda. Sí. No, es que Bueno. pensé que no habíamos cambiado los signos y no lo dejamos negativo. No, Pero sí. Sí. Sí se cambia ahí. Bueno, los coeficientes de variación se interpretan igual. Cuanto mayor sea el coeficiente de variación, más riesgo hay. Bien, entonces, bajo las tres medidas de varianza, desviación estándar y coeficiente de variación, vemos que el proyecto A es más riesgoso que el proyecto B. Entonces, si se le presenta a un inversionista estas dos alternativas, el inversionista va a elegir el proyecto B. ¿Por qué elige el B? Porque le va a rendir la misma cantidad, es decir, le va a dar la misma utilidad. Y tiene menos riesgo. Y ya. Yo guardo esto. Un momento. Llamémoslo clase Finanzas Estratégicas, lunes. ¿Hoy qué es? 13 de abril. Listo. Guardo eso también. Clase Finanzas Estratégicas, lunes. 13 de abril. Listo. Hasta lo guardo en otro lado. Y ya vamos a revisar el taller para resolverle las dudas del taller. Ya una vez explicado todo esto, yo creo que es más fácil entender el taller. Listo. Voy a buscar el taller. Taller Finanzas Estratégicas. ¿Por qué me aparece así? Ya. Listo. ¿Cuáles son las dudas que tienen? Los escucho.
Por ejemplo, en el primero, y acá los porcentajes en papeles del gobierno, o bueno, los porcentajes, no, los valores que tiene, todos son iguales. Entonces, cuando se está sacando el cálculo, pues la varianza y las demás pues dan cero. Sí, ahí tiene que dar cero la varianza y la Ahí rentabilidad dice, esperada. pero pues ahí Perdón, la se varianza y la supone desviación. que cualquier inversión debe tener algo de riesgo. Entonces, en este ejercicio, y como la pregunta dice, ¿cuál escogería por ofrecer una mejor relación riesgo-rentabilidad? De hecho, ahí leí un artículo sobre eso. Pues un artículo académico y dice, cuando hay probabilidad cero, no quiere decir que sea imposible que suceda. ¿Sí? Una cosa es posibilidades y otra cosa es probabilidades en términos estadísticos. La probabilidad cero significa que nunca ha pasado en el pasado, pues desde el enfoque frecuentista. Es decir, nunca se ha visto ese suceso en el pasado. Pero desde el mundo de las posibilidades, en términos filosóficos, no quiere decir que no vaya a ocurrir. Por ejemplo, que caiga un meteorito en Bogotá, por ejemplo. No ha pasado en el pasado, pero no quiere decir que no pueda pasar. Eso es lo que significa una probabilidad cero. Es que en este caso, pues si uno lo mira así de acuerdo a la pregunta, pues uno diría que papeles del gobierno es la mejor opción porque no tengo nada de riesgo y voy a ganar. Bueno, pues tiene que justificar, porque por ejemplo, si los otros proyectos le dan una mayor rentabilidad, usted empieza ya a tener en cuenta esas cosas. Es decir, efectivamente los papeles del gobierno van a tener una rentabilidad, una varianza cero, una desviación estándar cero, un coeficiente de variación, en este caso sería cero, pero la rentabilidad esperada es 20. Habría que mirar proyecto B y C, ¿cuál es la rentabilidad? ¿Sí? Pues digamos el B da 17.85 y el C da 21.75, si no estoy mal. Ok. Pero pues obviamente los otros sí tienen pues una desviación, una varianza, un coeficiente de variación. En este punto, importa mucho usted cómo interpreta el resultado. Es decir, usted cómo entiende esos resultados. Se lo pongo de esta forma. Cuando usted está en su fondo de pensiones, está en el fondo privado en Colombia, a ustedes le ofrecen 3 primas de riesgo diferente. Entonces, la prima de bajo riesgo, riesgo medio y riesgo alto. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de una prima de riesgo alto? Que la rentabilidad esperada es mayor. No quiere decir que sea una mala elección, pero depende de usted cómo se siente frente al riesgo. Yo creo que ya se los he explicado varias veces. Hay perfiles al riesgo. Si usted es amante al riesgo, usted va a preferir opciones donde el riesgo es mayor porque la rentabilidad va a ser mayor. Si usted es averso al riesgo, es decir, que no le gusta el riesgo, usted va a preferir inversiones con un riesgo bajito, aun cuando eso le dé una rentabilidad bajita. Entonces depende mucho también de cuál es su perfil frente al riesgo. Si usted me está diciendo que es mejor los papeles del gobierno es porque tú eres aversa al riesgo. Porque aun cuando hay un proyecto que te da una mayor rentabilidad, eliges la que tiene menos riesgo. ¿Sí me hago entender? Sí, más o menos. En este caso, lo que importa es usted cómo va a interpretar esos resultados. Es válido que me diga que papeles del gobierno es la mejor opción, pero tiene que decirme el por qué con los resultados que va a encontrar. ¿Qué otras dudas tienen del taller? Profe, del taller, del punto 4, no entiendo cómo hacer ese punto de la rentabilidad de hallar. Ah, bueno, metes el punto 3. Me imagino que los flujos del efectivo también se toman como si fueran, como si estuviéramos haciendo lo mismo que hicimos en el ejemplo. O sea, Sí, tomo los flujos del efectivo y también lo multiplico por la probabilidad probabilidad obviamente. para sacar el efectivo esperado, ¿sí? Sí. Des en cuenta que aquí es algo parecido a los dados. Es decir, aquí los dos escenarios, es decir, el flujo efectivo A y el flujo efectivo B,
Cada escenario tiene la misma probabilidad. Entonces, una recesión profunda ocurre con una probabilidad del 10% para cualquiera de las dos alternativas. Entonces, esa probabilidad aplica tanto para el efectivo A como el efectivo B. Ok, entonces no tengo dudas. Y del punto 4, pues ahí dice que tienen 14 y 15% de tasa de descuento. Entonces ahí hace unas preguntas de cuál sería el valor presente de los flujos de efectivo de cada empresa. No entiendo cómo hacerlo. Eso es matemática financiera. No me acuerdo de eso. Bueno, pueden buscar, no pasa nada. Si no Ya he tienen sus buscado, apuntes. pero no entiendo. Por ejemplo, dice con distinto riesgo, con tasas de descuento del 14 y 15%. ¿No podemos hacer un ejemplo con otros datos para ver cómo sería? Les voy a dar una Que ayuda. no entiendo. La ayuda puede ser de dos formas. Cuando ustedes tienen un flujo efectivo, ustedes se acuerdan que hacían algo así. Entonces yo les hago acá una gráfica. Entonces ustedes tenían algo así, una línea de tiempo. Tenían aquí entradas de dinero hacia arriba, salidas de dinero hacia abajo. Tenían la periodicidad, digamos, siempre arrancaba en 0. Aquí estaba N, que puede ser 12 meses, por ejemplo. Entonces yo lo que les estoy pidiendo es que me conviertan ese flujo de efectivo que está en el futuro, me lo lleven. Ok, eso solo hace flecha hacia allá que está a la izquierda. Me lo lleven hacia su valor en el presente. Entonces me tienen que encontrar cuánto equivale todo ese efectivo acá en el presente. Eso es recorderis de matemática financiera. Aquí se trabaja con interés compuesto. ¿Qué significa eso? Que la fórmula para llevar valor presente es P es igual a, bueno, voy a escribirlo por acá abajo. P es igual a F sobre 1 más I a la N. Profe, una pregunta, ¿y en qué valor vamos a coger? Se supone que en es tiempo, ¿no? Sí. ¿Y qué tiempo cogemos para ese? ¿Un año, 12 meses, 6 meses? Ok. Aquí N va a ser 1. Y el perro es ahí quietico, ahí, como un chinito. ¿Para los dos casos va a ser 1, profe? Sí. Ok. Para ambos casos sería 1. Entonces, esta es como la fórmula original, por decirlo así. ¿Sí? Hay una fórmula que es la que se utiliza acá, que es la de la BPN. La BPN es el valor presente neto. Básicamente, la BPN es una sumatoria también. ¿Dónde está la ecuación? Es una sumatoria de I igual 1 hasta N. En este caso sería F sub I de 1 más I a la N. Bueno, pongámosle en el exponente P en vez de N para que no me confunda con la otra N. ¿Dónde te va a ser 1 todo el tiempo? Si se dan cuenta, estas dos fórmulas son muy Y en parecidas. términos matemáticos, con números, ¿cómo es? Pues con números, ustedes les dan números. F viene a ser, por ejemplo, 3500 y la I, aquí es donde está el truquito, en la I, en el ejercicio. Porque I puede ser 14% o puede ser 15% dependiendo de qué proyecto se esté evaluando.
por ejemplo, aquí dice que el 14% pertenece a el flujo efectivo A y el 15% al flujo efectivo B. Entonces, en la fórmula, si van a encontrar el valor presente del proyecto A, utilizan ahí como 14% y el del proyecto B y sería 15%. Ya, hasta ahí les ayudo, no les ayudo más, ya les di todo lo que profe, no, profe, la F viene siendo los, por ejemplo, ahí en el proyecto A 3.500 o viene siendo el flujo de efectivo esperado, la F. Sí y no. Es decir, sí Entonces, es 3.500, pero encontró solo el valor presente del primero, le faltan todos los demás. ¿Cómo se calculan todos los demás? Utilizando la misma fórmula y sumando todos los resultados. Por eso les pongo que realmente la fórmula que van a utilizar es la del valor presente neto, que funciona exactamente igual que la del valor presente, solo que están sumando diferentes flujos o diferentes valores. Profe, entonces F sub I tendría que ser la suma de todo el flujo efectivo del proyecto A. Del flujo efectivo A. Sí, más o menos sí. profe, hagamos un ejemplo con el ejercicio que estábamos haciendo en Excel, No, por eso con les digo. esos valores, para saber cómo Por eso después les- debemos calcularlo acá. Profe, Pero les di ayúdanos. hartico tiempo. Y como usted ya vieron matemática financiera, se supone que eso ya lo Eso vieron fue como allá. en segundo semestre, profe. ¿Cómo no No, estamos? eso fue como en tercero y la mayoría lo vio conmigo. Entonces, pues, Ah, no, profe, yo no lo vi con usted. hazte Profe, con qué alguien que haya pena. visto la clase conmigo. No, profe, con usted hasta ahorita. Por eso, creo que yo les dejé en Profe. grupos o no les dije. No, Ah, bueno, pueden hacerlo en grupos de 2. profe, pero hagamos un ejemplo de esto, para nosotros guiarnos. No, la idea es Entenderlo, que profe. ustedes investiguen un poquito. No, profe, ayúdenos, en serio. Ya les ayudé, ¿qué más ayuda necesitan? Profe, Profe, usted dijo que se podía en grupos de A3. Grupos de 3, bueno, listo, grupos de 3, ahí está. Gracias. Imposible No, que profe, yo uno de siempre me los... hago sola. Bueno, normalmente cuando uno se hace solo trabaja el doble o el triple. Está bien, yo también era así en la universidad, a mí me tocó lo mismo. Yo trabajaba solo. De hecho, mi tesis la hice solo, mi trabajo de grado. Tanto del pregrado como de la maestría. Es normal trabajar solo, no hay problema. Bueno, ¿qué otras dudas tienen del taller? Profe, hagamos el ejercicio, por favor. Profe, hagamos un ejemplo del 4. No. Ejemplo. Sí, profe, aunque sea sencillo. Sí, profe, con el ejercicio que estábamos haciendo en Excel, con los de inversión. Dios mío. A ver. Suponga que... yo no lo voy a escribir así. Va a hacerlo en el... acá. Listo. Supongamos que ustedes tienen un flujo efectivo de esta manera. Donde acá sea 6, allá 12. Digamos que en el periodo 6... bueno, si es un proyecto de inversión, toca hacerlo al revés. Bueno, toca hacerlo otra vez. No quiero guardar. A ver. Tienen la línea de tiempo y digamos que tienen 2 ingresos. La forma más fácil de esto. Entonces, uno acá y otra acá. En el año 1 y en el año 4. Hay que ese uno quedó como feo ahí. Listo. 1. Ahí ya se ve mejor. Ok. Entonces, digamos que en el año 1 usted recibió 2 millones de pesos y que en el año 4 usted recibió 4.500.000. Listo.
Si la tasa de descuento de este proyecto es del 8% efectivo anual, entonces vamos a encontrar su valor presente neto. Listo, tenemos este ejercicio, lo voy a dejar acá abierto y acá en el Excel lo voy a desarrollar. Entonces tengo en el periodo 1, 0, 1, 2, 3, 4. En el periodo 1 tenemos 2 millones. En el periodo 4, 4 millones 500. La fórmula, ¿dónde está? Dijimos que es esta del BPN. Entonces, BPN, bueno, y la tasa de descuento me falta. Dijimos que era del 8%. Efectivo anual. Entonces ya está en años, la periodicidad está en años. Entonces puedo calcular directamente los valores presentes. Entonces la BPN va a ser igual al valor futuro dividido 1 más I voy a poner otros paréntesis para hacerlo de una elevado a la 4 porque está en el periodo 4 y los 2 millones sobre 1 más I, que sería la tasa de descuento, elevado a la 1, pues escribir el 1 no escribirlo da lo mismo, y la BPN va a ser la suma de estos dos. Bueno. Claro. Y esa sería la BPN. ¿Ya? El ejercicio en el 4 del taller, por ejemplo, ahí como no sabemos cuántos años hay, todos se repetirían. En el tiempo sería 1. Exacto, siempre sería el tiempo 1. Y después de que tengamos eso, ahí sí lo sumamos todos para así tener la BPN, ¿sí? ¿Es lo que entiendes? Sí. Okay. No, ya les di todo, es decir... Yo creo que más bien. Tengo una duda. Señor. Digan, bueno, respecto a ese mismo taller, en el Fluja sí tenemos 3.500, pero al final tenemos 10.500. Es decir, que solo lo vamos a calcular sobre el 3.500 así uno por uno, o hacemos igual que como se lo acabo de tomar en el Excel. Podríamos tomar 3.500 para el 1 y 10.500 pues para el periodo final y haríamos lo mismo que se acabo de hacer en el Excel. No, porque todos son un periodo 1. Él está diciendo cuando esté muy buena el estado de la economía, entonces muy probablemente su rentabilidad o su flujo de efectivo esperado son 10.500, entonces ahí sería 1 también. Ok. Lo que entendí, ¿no? Porque es que la otra manera sería así como le digo, plantearla de esa manera, 3.500 y al final 10.500. Igual en el flujo efectivo B, 2.800 y al final 9.500. Ya sé cómo lo vamos a hacer. Lo voy a poner mucho más fácil. Para que no me compliquen la vida. No calculen el BPN. Calculen este, pero en vez de F, toman la rentabilidad esperada de cada proyecto. Y n igual a 1. Ya. El efectivo esperado. ¿Cómo es el efectivo esperado? Él dice efectivo esperado.
Bueno, sí, Esperando, sí, exactamente lo mismo. Ya sí no necesitan calcular diferentes valores presentes, sino solo dos valores presentes, uno para el proyecto A y uno para el proyecto B y ya, listo. Ok, listo. Y entonces N sería 1, ¿sí? Trabajando Sí. con el... Sí. Ok. Sí. ¿Qué más dudas tienen? No, ninguna más. Bueno, para este corte tenemos 3 notas. ¿Cuál? Un ejercicio en Excel. Ah, no, mentira, espere. Este Salud. Sí, profe. ¿Qué notas tenemos? Ve, ahora que estoy haciendo cuenta, solo tendríamos esta, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Más notas, solo esta. Ah, pues madre, échenle ganas. No, mentiras. Bueno, les voy a hacer esta nota y un quiz si sale con eso. Ay, la asistencia, sí es cierto. Yo les había dicho que les iba a tomar O asistencia. solo esta, profe, quiz no. No, profe, una apreciativa. Una que venga desde su corazón. No, porque yo no los aprecio tanto. Digo, no soy bueno con las apreciativas. Ya dijo que no nos apreció. Toca decirles eso para que no se crean mucho. Ya la embarró con nosotros, profe. Bueno, sean juiciosos más bien. A ver, ¿qué nos inventamos? Bueno, en 8 días sacamos otra nota, entonces procuren. Voy a pensar que me invento para sacar otra nota dentro de 8 días. participación, profe, participación. Bueno, sí puede ser participación, hacemos un debate. Sí, puede ser. No, que no mira eso, porque no. ¿Qué pasó? ¿Qué quiere? Bueno, en 8 días miramos. Por ahora, concéntrense en el taller. Profe, ¿y cómo sería el parcial? ¿O el taller es el parcial? La idea es que el taller es el parcial. Ah, listo, profe, vale. Necesito que echarle ganas. Sí, pues les digo, échenle ganas. No, está muy fácil, es que ustedes sí también. Bueno, en 8 días miramos a ver qué me invento. Por ahora, hagan el taller. Ya saben, grupos máximo de 3 personas. Si resultara un grupo de 4, les reparto la nota entre los 4. Entonces, háganlo entre 3 máximo. Y ya nos vemos en 8 días. Vamos a dejar acá por hoy. Listo, profe. Bueno. Profe, la lista. Sí, no, profe, ya me da lista. Ya ahí tengo los conectados, no se preocupen. Ahí están los nombres de todos. Por ejemplo, está Randall, está Gina Paola, está Luisa, Nicolás ha participado. De hecho, por participación, Nicolás lleva 5. Los demás, no sé. Profe, yo participé. Los demás 5 también. Punto 5, bueno. A Sí, todos. Profe, yo también participé, yo dije que eran de grupos de A3. No, gracias. Profe, para todos 5 y sale. Punto 5 y sale. Sí, bueno. profe. Sí, profe, yo participé. Bueno, hagan el taller juiciosos. Ok. Bueno, profe. Bueno, nos vemos en 8 días. Gracias, profe. Okay. Gracias. Bueno, profe, gracias. Bueno, un abrazo. No, profe, gracias. Chao, profe, gracias. No, chao. Chao, profe. Chao, Profe, también. yo no lo envía, ¿sí? Gracias. Sí.